Estimado amigo, amiga, hermano y hermana, el don profético ha sido a lo largo de la existencia del pueblo de Dios un aliado a través del cual Dios entrega sus mensajes a su pueblo con el propósito de guiarnos, protegernos, exhortarnos, corregirnos, consolarnos e ilustrarnos. Estos mensajes han dirigido a su pueblo a través de la historia hasta el presente y se extenderán hasta nuestro destino final, la Canaán celestial. Hablando sobre el don profético, nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro nos indica que en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo. Y no nos toma por sorpresa que como en el pasado los hubo, hoy los tengamos en medio de nosotros. Jesús nos exhorta en cuanto a estos falsos profetas. En Mateo 7, de 15 al 16, nos dice: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es extraño que Jesús se refiera a ellos como lobos rapaces y nos aconseja de guardarnos de ellos. Jesús nos está exhortando a que tengamos cuidado con ellos, que seamos precavidos. La presencia de estos lobos en nuestro medio es desapercibida por su disfraz de oveja. La realidad es que, estando en nuestro medio, no somos capaces de identificarlos con facilidad. Su disfraz de cordero le permite realizar un rol entre los hijos de Dios para acercarse a ellos y que de otro modo no podrían haberlo hecho. Esto nos recuerda el disfraz de Satanás de ángel de luz en el monte de la tentación con Jesús. Hablando al respecto, nos dice San Pablo en 2 de Corintios 11, 14 y 15. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no sorprende que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Así que Satanás proyecta con su disfraz una personalidad positiva, al igual que sus servidores lo hacen. Esta imagen de luz le permite acceso a través de sus ministros hoy día en nuestro medio. El mismo principio se encuentra en la historia del engaño por medio del disfraz de la serpiente en el Edén. Siempre habrá un propósito en el disfraz, y este es engañar y evitar que sea reconocido. Su disfraz de piedad externa, acompañada de una humildad superficial de sus ministros, y entre estos sus profetas, permiten el acceso en medio del pueblo de Dios. La forma de hablar de estos y dirigirse a los suyos nos imposibilita de identificarlo con facilidad, como dije anteriormente. Por un prolongado tiempo realizan su destructiva obra, pero el tiempo se encargará de sentenciarlo como falsos profetas. Y como dijo Pablo en el versículo anterior, su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Esta sentencia de Pablo para estos falsos ministros conlleva un castigo por su obra de engaño. Cosa seria es esta de pretender poseer un don profético y hablar en el nombre del Señor. En la mayoría de los casos, estos falsos profetas
están engañados como sus seguidores están siendo engañados por ellos. Sin embargo, el engaño en el cual han caído no los justifica ante la presencia de Dios. Serán juzgados por sus obras a pesar de su aparente devoción y piedad. La imagen de lobos rapaces utilizada por Jesús al referirse a los falsos profetas nos indica su naturaleza. La palabra rapaz en este sentido significa robo o hurto y se refieren a las aves carroñeras. Es el modo en que Jesús se refiere a los falsos profetas. Roban el rebaño de Jesús. En Mateo 7:21 Jesús nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Horrible es la sentencia para estos que profetizaron en su nombre. Aunque hoy se dicen dirigidos por Jesús, Él les dirá en el futuro: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No son conocidos de Jesús en la actualidad, ya que son hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que una persona que predica a Jesús, de su amor, de su perdón y de su segunda venida, son hacedores de maldad? La respuesta es sencilla. En todos estos mensajes están entretejidos otros con engaño, que apartan al pueblo de la verdad, llevando al individuo a su condenación eterna. Hablando de ellos, Pablo nos dice en Romanos 16, versos 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El texto nos dice: con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es el propósito detrás del falso don profético: engañar. Jesús nos dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Luego nos dice en el verso 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ellos engañan aún a los escogidos. Entonces, ¿por qué existen los falsos profetas? Si el propósito de ellos es engañar, entendemos pues que siendo Satanás el padre de mentira, como nos dice Juan 8:44, es él quien guía a estos profetas para hacer lo que ha hecho él desde el principio, lo cual fue no permanecer en la verdad. Es el propósito de Satanás apartarnos de la verdad. Curiosamente, en nuestro medio adventista del séptimo día, se levantan profetas que apartan a los miembros de la iglesia de la verdad, invitándolos a abandonar la iglesia adventista del séptimo día. Apartan de la verdad a esto como ellos se apartaron de la verdad. Un disfraz de estos falsos profetas es precisamente el disfraz de adventista del séptimo día. Se llaman a sí mismos adventistas del séptimo día. Es así como pueden hacer el mayor daño en nuestro medio, al presentarse ante el pueblo como uno de nosotros.
Lo inexplicable es que siendo de nuestro pueblo, llaman a los de nuestro pueblo a salir del medio del pueblo. ¡Qué engaño! Un día sus obras serán reveladas a la luz y se apartarán abiertamente de nuestro pueblo y formarán un nuevo grupo fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Luego, otro comenzará con el mismo engaño y la historia se repetirá. Hoy les relato la historia de uno de ellos, una profetisa llamada Anna B. Garmayer, la cual fue contemporánea con la hermana White. Ana Bárbara Garmayer nació en Brownstown, Indiana, el 29 de septiembre de 1870 y murió en Springfield, Oregon, el 5 de junio de 1964. Sus padres fueron James Monroe Garmayer y Sarah Catherine Cromer. Su padre era el vocero de los sueños y visiones de ella, presentando entre los adventistas a su hija Ana como una nueva profetisa para la iglesia. A sus 14 años, Ana Bárbara comenzó con su ministerio profético. Entre sus profecías se encontró el anuncio que la segunda venida de Jesús ocurriría en octubre de 1884. En la revista adventista del 23 de septiembre de 1884, en la página 624 se relata el siguiente suceso. Justamente cuando la review iba hacia la imprenta, el correo trajo una liberal cantidad de un tratado en papel carta de 8 páginas, el cual rebosaba de extravagantes tonterías religiosas. Está lleno con personalidades desagradables, interpretaciones fanáticas de la Escritura, varias singulares revelaciones, y el tiempo está definitivamente fijado para el fin ocurrir unas semanas a partir de la fecha, o como el documento afirma con gravedad, en octubre de 1884. Este nuevo fenómeno de fanatismo puede confundir a alguno. El tratado al que se hace referencia tiene como título Otro ángel viene del cielo y está firmado por James Monroe Garmayer. Cita. Este era el mensaje de James Garmayer o de Ana, su hija, para las personas de su tiempo. Colocaron fechas para la venida de Jesús, 1884. En respuesta al tratado publicado por James Monroe Garmayer, Ellen G. White publicó una declaración el 7 de agosto de 1885 titulada Una exposición de fanatismo y maldad, en la cual trataba varios asuntos de lo que ella creía de Jane M. Garmayer, su hija y varios amigos. He aquí porción del tratado de Ellen G. White. Estoy compelida a declarar que no tengo la mínima fe en el señor Garmayer o su trabajo. La hija del señor Garmayer reclama, o él reclama por ella, tener visiones, pero ellas no llevan el sello de Dios. Ellas son del mismo carácter como muchas tales cosas que hemos encontrado en nuestra experiencia, engaño de Satanás. Llanamente establecí en el campestre de Jackson que estos grupos de fanáticos estaban haciendo el trabajo del adversario de las almas. Ellos estaban en tinieblas. Expresaron tener gran luz, que el tiempo de prueba cerraría en octubre de 1884. Sé que este mensaje, en el cual 4 o 5 están envueltos en defender con gran celo, era una herejía. Las visiones de esta pobre niña no son de Dios. Esta luz no viene del cielo. Ellos comenzaron a encontrar faltas en la iglesia. La iglesia fue rechazada, los líderes fueron rechazados. Ellos tenían un maravilloso mensaje. Dios había dejado a la iglesia y los hombres dirigentes a un lado, y estos hombres eran los mensajeros de Dios
para dar el último mensaje de misericordia y proclamar el tiempo del fin, el cual la hija del señor Garmayer ha profesado ver en visión. Estos hombres, a pesar de todos los consejos, todas las advertencias, mantienen que ellos tienen la verdad. Ellos denunciaron a la iglesia como abandonada y caída. Ellos son guiados por otro espíritu. Sus doctrinas son las doctrinas de Satanás. Tenga cuidado con estos hombres que acechan para engañar a las almas incautas. Estas palabras directas y sin rodeos trataban de detener el avance de estos fanáticos. El mensaje de Ellen G. White para Anna, James Monroe y sus amigos era, y cito, estaban haciendo el trabajo del adversario de las armas. Ellos estaban en tinieblas. ¿Cuál era el mensaje de ellos sobre la impresión que tenían de la iglesia adventista del séptimo día? Ellen G. White lo resume de este modo. Ellos comenzaron a encontrar faltas en la iglesia. La iglesia fue rechazada. Los líderes fueron rechazados. Ellos tenían un maravilloso mensaje. Dios había dejado a la iglesia y los hombres dirigentes a un lado. Y estos hombres eran los mensajeros de Dios para dar el último mensaje de misericordia y proclamar el tiempo del fin. Ellos denunciaron a la iglesia como abandonada, caída. Este era el concepto que ellos tenían sobre la iglesia adventista del séptimo día. La historia se repite. Se han levantado grupos en nuestro medio en estos días que declaran exactamente lo mismo que declaró Anna B. Garmayer en 1884 sobre la iglesia. Identifican a la iglesia adventista del séptimo día como caída y critican a líderes y hermanos acusándolos de vivir no vidas cristianas. Estos lobos rapaces disfrazados como profetas están hoy aquí entre nosotros. En Puerto Rico vive en el pueblo de Aybonito, en la zona central de la isla, una nueva profetisa. Su nombre, Daisy Escalante, casada con el señor Elvin Vanega. Tiene 2 hijos de este matrimonio y 2 hijos de un matrimonio anterior. Daisy Escalante recibió su don profético a mediados de abril de 2017 y hasta hoy ha estado recibiendo visiones y sueños en los cuales describe a la iglesia como una iglesia caída y sentenciada por Dios a la destrucción. Tiene un ángel que le acompaña en sus visiones y sueños. Hablando de su don profético, dijo en el mensaje de 11 de enero de 2020 lo siguiente. 11 de enero 2020. El Señor me dijo, profetiza otra vez y diles así. Ahora os digo a mi pueblo, aquel que oye mi voz y hace mi voluntad sin cuestionar, preparaos. En este mensaje se presenta como profetisa enviada por Dios a su pueblo. En este mensaje Dios le dijo, ahora os digo a mi pueblo, aquel que oye mi voz y hace mi voluntad sin cuestionar. Este al cual ella llama mi pueblo es un nuevo remanente formado en su mayoría por personas que han abandonado la iglesia adventista del séptimo día y se han unido a su movimiento de reforma. Precisamente esta es la razón de existir de esta profetisa. La creación de un nuevo pueblo a la cual ella le llama mi pueblo. En el mensaje del 29 de abril de 2018, el ser que se comunica con ella le habló sobre el pueblo adventista del séptimo día, al cual se refiere como viña, y le estableció una misión. En ese momento le dijo, hablando sobre la iglesia adventista, lo siguiente. Escuchemos. ¿Qué más haré con esta viña? La labré, la sembré, la cuidé, la podé y no dio fruto. ¿Qué pues dijo el que me envió? Id y sembrar otra viña fuera de mi campo.
Así que fui fuera de mi viña y sembré, y vi que mis cuidados daban resultados y comencé a cosechar frutos. Mas el que me envió dijo, no voltees más a la viña antigua, sino que prosigue en esta y recoge la mejor semilla, y labra más campo, y siembra con la buena semilla. Entonces dije, Señor, pero la primera viña no tenía también buena semilla. Así es, contestó, mas las piedras, espinas y aves arremetieron contra ella porque su tierra era propicia para esto. Mas esta es tierra virgen, con mucho vigor y abundante agua, y aunque las piedras y espinas y aves arremetan, no podrán esterilizarla del todo, porque yo he puesto mi vigor en ella. Señor, contesté, ¿no pusiste tu vigor en la primera? Y contestó, sí, mas ella dejó de fluir el agua que le daba vida, y se tornó en estéril. Ahora pues, ¿qué haré? ¿Quedaré afligido por su esterilidad? Y él mismo contestó, no, de ninguna manera. Iré a otro campo y sembraré en él la buena semilla. El que tiene oídos para oír, oiga, pues los entendidos se entenderán. No hay profeta en su propia tierra, ni herrero en su propia herrería. Por eso diremos, no es profeta ni herrero. En este mensaje dado a Daisy Escalante se le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, pues los entendidos entenderán. No hay profeta en su propia tierra. Estos entendidos que conforman el nuevo pueblo, o remanente, o nueva viña, comprenden que Daisy Escalante no es profeta en su propia tierra, es decir, entre los adventistas del séptimo día. Razón por la cual se le asignó lo siguiente, y cito, id y sembrad otra viña fuera de mi campo. Hablando de esta encomienda, Daisy dijo, así que fui fuera de mi viña y sembré, y vi que mis cuidados daban resultado y comencé a cosechar fruto. Mas el que me envió dijo, no voltees más a la viña antigua, sino que prosigue en esta y recoge la mejor semilla, y labra más campo y siembra con la buena semilla. Cierro la cita. Según Daisy Escalante, sus esfuerzos dieron resultados y comenzó a cosechar fruto, refiriéndose a hermanos que abandonaron la viña antigua, es decir, la iglesia adventista del séptimo día. Luego dijo, así que fui fuera de mi viña. Esta viña es la que abandonó por su puerto, nuestra iglesia. Este concepto de abandonar la iglesia adventista le fue mostrado en su primera visión luego de su tercer sueño como profetisa. En su primera visión del 6 de mayo de 2017, estando en una iglesia adventista del séptimo día, Dios le habló al culminar la escuela sabática. Escuchemos su historia. Quiero contarle una experiencia que me pasó hoy, 6 de mayo de 2017. A eso de las 11 de la mañana estaba por culminar la escuela sabática, y en esos momentos yo como que de repente algo me llamó la atención y me di cuenta como que no sentía la presencia de Dios en el lugar donde estaba. Entonces empecé a preguntarle, Señor, ¿dónde estás? No, yo no te siento aquí, ¿dónde estás, Señor? Y empezaba a buscar con mi vista por todos los lugares para ver si en algún momento podía, ¿verdad?, ver o sentir la presencia de Dios, pero no la veía. En eso que me puse un poco triste, escuché la voz que me dijo, estoy en el baño. Yo le digo, Señor, pero ¿cómo estás en el baño? ¿Cómo va a ser que estás en el baño? En el baño es donde las personas van a ir a hacer sus necesidades, y tú eres un Dios tan santo, ¿cómo que tú estás en el baño? Y me dice, ven al baño. Y cuando de repente voy hacia afuera, abro la puerta del baño y yo sentía como que había... como que estaba lleno, como que mi cuerpo tenía que hacer presión para poder entrar, porque se sentía que estaba lleno de algo, más yo no veía lo que era. Y de repente fue una necesidad, como unas ganas así grandes de que me tenía que arrodillar. Y me arrodillé y comencé, Señor, por favor, pero ¿por qué te siento aquí? ¿Por qué no te sentí allá adentro cuando estaba sentada en las sillas allá escuchando la lección de escuela sabática?
Y me decía, Daisy, porque es que hay demasiado de pecado, yo no puedo entrar, yo tengo que estar aquí fuera. Me decía, ¿qué tú haces aquí? Aquí hay demasiado pecado. Y yo decía, Señor, pero es que yo soy pecadora también, yo no sé. Entonces, ¿cómo tú estás hablando conmigo? Porque yo soy una pecadora también. Se le comunicó que no podía estar en la iglesia porque había demasiado pecado. Es obvio que no era el caso de ella. Ella no era parte de ese grupo de pecadores. Sigamos escuchando la visión. Entonces me decía, lo que pasa es que ellos no me buscan. Ellos están llenos de sus propias ideas, de sus propios pensares, se imaginan las cosas a como ellos piensan y ya yo no puedo estar ahí porque no me aceptan. Entonces en eso pues yo comencé a llorar, estaba arrodillada en el baño, recostada del lavamano y yo pues comencé a llorar y yo decía, Señor, pero qué triste, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué? Si estoy muy triste al escuchar esto que me estás diciendo. Entonces ya de repente me levanté y sentí que ya iban a orar porque iban a despedir la escuela sabática, así que me arrodillé adentro corriendo otra vez, Señor, y le decía, Señor, por favor, ven aquí conmigo, y él me decía, no, es que no puedo entrar porque yo no quiero construcciones de piedra, sino estoy buscando corazones contritos y humillados, y aquí no hay corazones contritos y humillados. Entonces en eso, que estoy así bien triste porque también el Señor me decía, Daisy, yo no puedo entrar, y la voz me decía, por eso es que yo no puedo estar, porque ellos ya me han sacado, todo lo que hacen es con sus prepotencias, con sus palabras, pero yo no estoy en medio de ellos. Según Daisy, Dios le indicó que él abandonó a la iglesia porque la iglesia lo había abandonado y que no podía entrar en ella. Añadió, y cito, yo no estoy en medio de ellos. Continuemos con la historia. Y en ese momento me recordó la voz, me dijo, acuérdate de Conflicto de los Siglos, el capítulo 1. Y me estaban acordando esto del capítulo 1 de Conflicto de los Siglos, que allí lo podemos ver. Entonces la voz me dice, ¿cuál tú crees que fue el grupo que se salvó? Y yo le dije, bueno, Señor, pues tú dices allí en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 1, que el grupo que se salvó fue los que salieron y no volvieron más a ninguna celebración que se dio en Jerusalén, hasta que en el año 70, pues en el momento de la Pascua, pues vino el general Tito, y entonces ahí sí fue el fin de Jerusalén. Y me dijo, haz tú lo mismo. Utilizando el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, el cual habla sobre la destrucción de Jerusalén, le indicaron que los que se salvaron fueron los que salieron de Jerusalén al retirarse Sestio Galo. Se le dijo que hiciera lo mismo y que no volviera, y cito, más a ninguna celebración. Cierro la cita. Es decir, que no volviese a la iglesia adventista del séptimo día. Esta visión, la cual tuvo en una iglesia adventista del séptimo día de Puerto Rico, es simbólica en el sentido que esta iglesia adventista de Puerto Rico representa en un sentido más amplio a la Organización Mundial de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día. Daisy Escalante alega tener el don profético desde abril de 2017 y haber recibido el mensaje el 6 de mayo de 2017 de abandonar a la iglesia adventista. Pero escuchemos qué creía ella y su esposo Ervin Banega antes del 6 de mayo de 2017. El audio que escucharemos, titulado Ahora entiendo, evangelista Ervin Banega, es del 22 de noviembre de 2016, 6 meses antes que ella escuchara la voz que le indicó que saliera de Jerusalén, refiriéndose a la iglesia adventista del séptimo día. Escuchemos lo que dijo Ervin Banega en ese momento. ¿Verdad? La iglesia, la Odisea, está confusa, está deprimida, está llena de guerras entre bandos, en los que creen una cosa y creen otra cosa, está llena de odio,
Y esa es la condición actual de la iglesia, por eso es que está caída. Sin embargo, Filadelfia, los hijos de Dios que son fieles, no están ya desesperados por salirse del sistema. Están obedeciendo la voz de Dios que le dice: anda, pueblo mío, escóndete en lo que pasa la indignación. En este audio, Vanegas separa a los adventistas en dos pueblos: los que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, llamados la Odisea, y los hijos de Dios, a los cuales él llama la iglesia de Filadelfia. Este es el movimiento de Daisy Escalante, su esposa. Observa el llamado a abandonar a la iglesia. Dijo, y cito: los hijos de Dios que son fieles están ya desesperados de salirse del sistema. Cierro la cita. La visión del 6 de mayo de 2017 en el baño afirma lo que ellos ya venían predicando desde meses antes. En esta visión ella colocó en la voz de Dios sus ideas, sus subsecuentes sueños y visiones no son otra cosa que sus prejuicios e ideas sobre la iglesia colocada en la voz de Dios. 35 días luego de Ervin Vanegas referirse a la iglesia adventista del séptimo día como una iglesia caída, colocó un audio titulado "Estamos listos para el examen final". Esposo, Daisy y Ervin. Tiene fecha del 27 de diciembre de 2016. En el mismo, Daisy Escalante comenzó relatando la historia de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y luego su esposo continuó en el minuto 14:22 con la segunda parte del tema. Ha de resaltarse el hecho de que dicho audio es del 27 de diciembre de 2016, unos 4 meses y 9 días antes del primer sueño mostrado a Daisy Escalante. En este audio oiremos la percepción que tenía este matrimonio de la iglesia adventista antes de haber recibido Daisy Escalante su visión y sus sueños a partir de 2017. En el minuto 24:41 el señor Vanegas dice, escuchemos. La iglesia adventista tiene dos grupos: los poderosos, que son los que mandan, y los que están rebeldes, que siempre están diciendo, echando guerra, hablando mal de la iglesia. Esa es la visión del matrimonio de la iglesia adventista del séptimo día. El grupo de los poderosos y rebeldes. Continúa diciendo Ervin Vanegas. La iglesia adventista siempre ha estado en oposición de las reformas que Dios ha querido, porque todo aquel que se quede en Jerusalén, todo aquel que se quede defendiendo la locura del ecumenismo y de todas las otras depravaciones que están pasando en la iglesia, básicamente va a morir como dice lo que pasó en el año 70. Impresionante declaración. 5 meses antes de la visión en el baño del 6 de mayo de 2017, en la cual se le comunicó que debía salir de Jerusalén para no ser destruida, entiéndase, salir de la iglesia adventista. Escuchemos lo que dijo en ese entonces. Y en ese momento me recordó la voz, me dijo, acuérdate de Conflicto de los Siglos, el capítulo 1. Y me estaban acordando esto del capítulo 1 de Conflicto de los Siglos, que allí lo podemos ver. Entonces la voz me dice, ¿cuál tú crees que fue el grupo que se salvó? Y yo le dije, bueno, Señor, pues tú dices allí en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 1, que el grupo que se salvó fue los que salieron y no volvieron más a ninguna celebración que se dio en Jerusalén, hasta que en el año 70, pues en el momento de la Pascua, pues vino el general Tito, y entonces ahí sí fue el fin de Jerusalén. Y me dijo, haz tú lo mismo. Estimado amigo, amiga, hermano y hermana, 5 meses antes, Daisy Escalante y su esposo indicaban que los que no abandonaran a la iglesia adventista del séptimo día, le iba a ocurrir lo que le ocurrió a los judíos que se quedaron en Jerusalén. Serían destruidos. Ahora, 5 meses después, ella dijo que Dios le dijo que abandonara a la iglesia, cuando ya ella había abandonado la misma y había comenzado con este movimiento durante el 2016. Este patrón de acción desde entonces
se ha repetido una y otra vez en sus sueños y visiones. Ella ve en visiones y sueños, o realmente crea los mismos para colocar en la voz de Dios lo que ella y su esposo creen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Regresando al video del 22 de noviembre de 2016 titulado Ahora entiendo, evangelista Ervin Vanegas, mencionado anteriormente y refiriéndose a nuestra iglesia como la iglesia de la Odisea, el señor Vanegas hizo el siguiente comentario: la Odisea están perdidos. ¿Cómo es que ahora Dios le dijo el 6 de mayo de 2017 lo que él y su esposa ya predicaban en noviembre de 2016 antes de haber recibido el don profético? El 23 de abril de 2017, unos 9 días luego de Daisy Escalante haber recibido su primer sueño, se publicó en YouTube un tema por su esposo Ervin Vanegas titulado La meta final, ser luz o tinieblas. El señor Vanegas comenzó el tema con una oración. Mientras oraba, dijo lo siguiente, escuchemos. Vivo y bondadoso Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos contigo, Señor, porque vivimos en un mundo con mucha tiniebla y mucha oscuridad, pero por la fe podemos ver tu rostro. Y en medio de tanta tiniebla podemos ver luz, podemos ver gozo, podemos ver paz. Señor, ellos, los de las tinieblas que están en la iglesia, que se han apoderado de la iglesia adventista, no pueden hacer otra cosa que hacer lo que está en su corazón, que es tiniebla. Crear tiniebla para traer desánimo, pero la realidad es que solo pueden desanimar a los que no te ven, Señor. Porque los que te vemos sabemos muy bien cuál es tu voluntad y no nos afecta en nada lo que diga una persona que está carente de ti. Esta oración expresa sin duda alguna el concepto que el matrimonio Vanegas Escalante tiene de nuestra iglesia. Realmente no es una oración a Dios, sino una expresión de Vanegas de lo que él cree de la iglesia. Luego de la oración dijo, escuchemos. La iglesia adventista tiene toda la estructura, todo el sistema para desacreditar a los que quieren traer a la luz la realidad que la iglesia está en rebelión contra Dios. Nosotros no debe ser extraño, verdad, que la actitud de ellos, de ponerse en una actitud prepotente y decir que ellos están preocupados por la salvación de la iglesia. Siempre pasa lo mismo, ellos van a tratar de desacreditar porque no tienen otra herramienta. Con razonamiento lógico, con textos bíblicos, ellos no pueden encontrar forma de destruir la evidencia que la luz tiene. O sea, cuando me refiero a la luz, me refiero a los hijos de Dios que están en conexión y que están siendo guiados por Dios. Los hijos de Dios tienen luz y ellos no tienen. Lo único que ellos tienen es bochinche, lo único que tienen es difamación, manipulación, y pues esa es la única forma en que ellos pueden defenderse. Ellos son perversos, pero realmente cuando yo veo estas cosas, yo veo una gente de mente bien pequeña. Estimado oyente, observe la hazaña de esta persona contra el pueblo remanente para estos últimos días. Acusa a la iglesia de desacreditar, que está en rebelión, que los líderes son prepotentes, que no se preocupan por la salvación de la iglesia, que destruyen la verdad. Y uno se pregunta, ¿cuál verdad? Pues mire, el don profético de Daisy Escalante señala a los líderes de bochincheros, perversos y de mente pequeña. Continúa diciendo lo siguiente. Muchos de nosotros tenemos el problema de que nosotros todavía seguimos creyendo que la iglesia adventista tiene como algo de bueno, pero realmente la iglesia adventista ya pasó de límites de una iglesia arrepentida, que no sabe, ahora las maldades que está haciendo con premeditación. Si los que están oprimiendo a Filadelfia, que son los siervos de Dios humildes, son los laodicenses, está trabajando para las tinieblas. Sí cumple los requerimientos de la sinagoga de Satanás. Es increíble que toda esta calumnia es a escasos 9 días de Daisy Escalante haber recibido su don profético. Añade, escuchemos. La realidad es que la Odisea le dio la espalda a Dios y es una iglesia que está en rebelión, que desde 1863, desde la misma fundación, ha estado adulterando y alterando, se porta de esa manera.
es sencillamente porque la iglesia de la Odisea no trabaja para Dios, está trabajando para las tinieblas. La iglesia está caída, la iglesia está caída, la iglesia está caída. Ustedes, hay un párrafo en el primer escrito que dice que, en eventos del tiempo, en eventos de los últimos días, que dice que la presencia de Dios no está en la iglesia de la Odisea. Es extraño que esta iglesia adúltera fue la iglesia en que permaneció Ellen G. White hasta su muerte en 1915, unos 52 años más tarde, de 1863. ¿Cómo es posible que Daisy use los escritos de Ellen G. White si estos testimonios fueron de una persona que permaneció por toda su vida en la iglesia adventista del séptimo día, la cual ya en 1863 era una iglesia adúltera y le había dado la espalda a Dios? Continuemos escuchando a Erwin Vanegas. Nosotros tenemos que entender que no podemos esperar nada más que traición, hipocresía, apostasía, que son amadores de sí mismos, porque aunque uno se salga de la iglesia, uno se lleva ese virus metido de fariseo, ese virus de hipocresía, de arrogancia, de como yo uso la palabra, de granujería. Observe lo que dijo, y cito: aunque uno se salga de la iglesia, uno se lleva ese virus metido de fariseo. Cierro la cita. Y esto es tan temprano como en abril de 2017. Habían aceptado que habían abandonado la iglesia. En la siguiente sección le colocaré unos audios de lo que creía y lo que cree Daisy Escalante de la iglesia adventista, de sus líderes y sus miembros. Él me volvió a repetir que Jehová, ¿verdad? Dice él, yo tengo un pleito con mi pueblo. Sus líderes se envanecieron y aún se lisonjearon, diciendo comamos y deleitémonos en nuestros deleites, pues todo es por nuestro esfuerzo. Jehová los ve y los pesa y los ha encontrado faltos. Él me decía que fatigan la manada débil y engordan al fuerte, y Jehová pleiteará por su pueblo y los vencerá. Él mira y él ve como a los humildes y oprimidos. Él los va a exaltar, el Altísimo, y a los cebos engordados se lamentarán de haber descarriado y abusado el rebaño de Jehová. Ciegos guiando ciegos, me decían, ¿acaso no caerán? Él me decía, lo he visto, y no lo sabré. Me seguía diciendo, juegan a cacería, y su alma está alejada de mí. El Señor está muy pendiente de su pueblo, especialmente de los que lideran su rebaño. Él me decía, Daisy, dile que ellos deshonran mis sábados y hacen tropezar a mi pueblo. Me siguió diciendo, dile que ellos hicieron tesoros en mi nombre, y en mi nombre se enriquecieron, y al pobre y al desamparado omitieron. Ay de ti, pues en un momento tu juicio y en un momento tu caída. Pensaste en no ver días malos, y estos ya están. Tu soberbia e iniquidad acariciaste, y de mi palabra te lucraste, y en tu corazón reinaba el orgullo y la complacencia en decir, Jehová no hará bien ni mal. Y me dijo, ve y dile a la casa de Israel, vuestra casa os es dejada desierta, guarida de toda ave aborrecible. Encubaste, y a mí me desechaste. Y hacía una pregunta, ¿acaso no lo sabré? Adúlteros. Adúlteros dirigen las congregaciones y la lascivia se siente en los bancos a escuchar. Cada séptimo día fielmente el prevadicador sale de su aposento a socializar con la iniquidad, y el que mide los corazones está al tanto de esto. Jerusalén, la que se le concedió grandes cosas, me desechó por sus caminos adúlteros, y sus amoríos, y sus altas fornicaciones. Mas yo levanto un renuevo de mis principios, y amarán los fundamentos y los pondrán por obra. Entonces en ese momento me dijo, ven y ve. Fui a ver, vi a muchos grandes y chicos, y me dijo, pregúntales, ¿ustedes son cristianos adventistas del séptimo día? Entonces les pregunté, y todos contestaron afirmativamente.
Entonces en ese momento escuché una voz muy fuerte surcar todo el firmamento que dijo: apartaos de mí, obradores de maldad. Les dije a aquellos que hicieron la afirmación: han pecado contra Dios, ustedes no son pueblo de Dios, ¿por qué no se humillaron mientras había tiempo? Y ellos contestaron: cállate, loca, fanática, nosotros somos pueblo de Dios, y tú solo hablas instigada por el enemigo, eres una alarmista. Se mofaron y continuaron con sus actividades sin echar a ver que su sentencia estaba echada. Dijo mi acompañante: aléjate de ellos. Me alejé. Escuché un grito entre ellos. Miré y vi cómo espantados se miraban unos a los otros por las enormes llagas que salían en todo su cuerpo. Ya no existía esperanza para ellos. Y en ese justo momento lo supieron sin equivocación y sin retorno. Lloraron amargamente, suplicaron, mas su voz no fue oída porque desecharon el consejo y sus pies caminaron en la iniquidad. Ay Jerusalén, ay Judá, ay Israel, ¿cómo pudiste olvidar mis dichos, mis decretos y mis estatutos? ¿Acaso será mi voz sugerencias a vuestros oídos? Vivo yo que ni una jota ni un tilde pasará, porque todo esto es para salvación. Arrepentíos y volvéis a las sendas antiguas, porque si no traeré sobre vosotros gran calamidad. Porque por cohecho y por altivez de espíritu no atendéis los dichos del Eterno, porque en la oscuridad planean la destrucción de mi pueblo. A ti que se te confió gran luz, yo declaro contra ti estoy: escasez, vituperio y gran mortandad. Tus carnes serán tiradas entre los malvados, porque tu altivez no te dejó reconocer el día de tu visitación, y desechaste la voz y la súplica del Santo de Israel. Apartaos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que tú también no perezcas en esta grande angustia. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vi a muchos que eran antes fieles adventistas sufrir la amarga copa del desengaño. Estos, creyendo otros hombres iguales a ellos, desafiaron el pacto eterno y el reino sempiterno, faltando a la verdad y haciendo de la mentira su caminar. Dijo mi acompañante: muchos meticulosos en detalles se levantaron contra un así dice Jehová y obviaron la obediencia. Otros, viviendo en competencias de la vida, en su mente y corazón viven planeando su bienestar terrenal mejor. Al legalista y al fariseo vendrá su paga, porque su mucha sabiduría los hizo insensibles al verdadero llamado a Dios. Caminando en sus propios caminos, muchos desdeñan la verdad por sus complacencias. El que dice ser mi pueblo vio la necesidad y se escondió. Dad esperando a cambio, vivid para vuestra comodidad y deleites. Habláis de paz cuando os declaré espada. Sois rebeldes en pensamientos y acciones, y queréis vivir así conmigo eternamente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El hombre hoy es y mañana no, y con todo su corazón es perverso y sus ojos altivos. Excusad vuestra vida con palabras halagüeñas, y así decís: soy salvo. Oh generación perversa y adúltera, que viven buscando la excusa para no obedecer, expertos en teología y semántica, pero reprobados en la salvación. ¿Quién les oirá y quién les seguirá? Quien así hiciere, de cierto morirá, porque ningún mortal que siga a otro será salvo. Los anatemas siguen en el pueblo, y ninguno desea limpiarla, porque el amor por ellos es más grande que el amor por mí. Os arrepentirán de sus caprichos, y los maldecirán, y aun los querrán destruir cuando sepan que por ellos han perdido el favor del Eterno. Todo soberbio de espíritu allí llorará, y todo altivo de ojos le caerá su semblante, porque desecharon la verdad dolorosa a cambio de la mentira lisonjera. Esta, la verdad, crearía cambios de arrepentimiento genuino, mas su corazón perverso desistió al llamado del Espíritu Santo, que apelaba con gemidos indecibles. Ciegos guiando ciegos, soberbios, sabios en su propia opinión, que lucrándose de la verdad a medias han ignorado la norma de la verdad elevada. Nación mala y perversa, ¿acaso mis palabras no estaban allí, mis testimonios no fueron suficientes? Expusieron los sabios del pueblo mis palabras como sugerencias cuando eran maldatos, y falsearon la balanza por amor propio. Ahora, pueblo mío, aquel que su pastor soy yo, levántate y ve a adorarme en las montañas, sal de Egipto, Babilonia, y no toquéis ni consistáis las confusiones de Roma. Amados, el 8 de diciembre de 2018, estando yo en mi cama, vino palabra de Dios a mí diciendo: escribe y no te detengas, habla y no calles. Este pueblo de labios me honra, pero su camino es de continuo mal, y yo no lo toleraré más. Sus despojos prontos serán en sus puertas y su ruina vista por todos.
Se enriquecieron del inocente y del insensato, hicieron fiesta y banquete al dios Moloc. Tamuz reinó entre ellos, pues veneraron el fruto de Semiramis. Oh nación perversa y obstinada, no serás más reconocida, ni en este siglo ni en el venidero, pues la evidencia de tu maldad ha sido evidencia a muchos mundos. No fuiste celosa ni te arrepentiste, permitiste en tu seno la iniquidad y la prevaricación. Comiste de ella y te engordaste como becerro de la manada. ¿Y qué pues será de ti en el día del despojo? Insensatos, faltos de razón, indolentes y faltos de espíritu, ¿acaso se podrá esconder algo de la vista de Jehová? Pedís consenso al maligno y habéis centrado en amores con sus mujeres. Insensatos, tardos en hacer el bien, sabios en conveniencia y en mal proceder. Tus honores te hincharon y tus ganancias te corrompieron. Amaste los deleites más que a Dios. Ay de ti, Israel, ay de ti, Samaria, ay de ti, Jerusalén. Te puse nombre, te hice mía, mas tus amantes te sedujeron con lazo infernal, y de sus garras no escaparás. Sal de ella, pueblo mío, no toques lo inmundo. Luego de haber escuchado todas estas declaraciones, usted se dará cuenta que estas ideas contra el pueblo de Dios no vienen de lo alto. Ella coloca en la voz de Dios lo que ella cree sobre la iglesia adventista del séptimo día. Su ministerio profético persigue destruir lo que con tantos sacrificios se construyó para presentar al mundo el mensaje del tercer ángel. Un pueblo que en este mundo de tinieblas ha sido llamado para presentar las verdades para este tiempo. El llamado de Dios es a la unidad y no a la formación aquí y allá de diferentes núcleos. El propósito de Satanás es destruir y desunir. Por lo extenso del tema, el mismo ha sido dividido en dos partes. En el próximo video hablaremos de un testimonio dado por un hermano que conoció el matrimonio Vanegas Escalante y nos habla de ellos y su don profético. Concluiremos la historia de Anna B. Gartmayer y veremos la similitud de la vida de Ana con la vida de Daisy Escalante y el falso don profético de ambas. Pero antes, deseo dejarle este pensamiento del espíritu de profecía para que puedas meditar al respecto. Durante años he dado mi testimonio en el sentido de que cuando se levantan personas que aseveran tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus agentes humanos, están muy engañados y no trabajan en cooperación con Cristo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa día y noche delante de Dios. Agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo y causándole grandes sufrimientos.